Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy, miércoles 19 de octubre de 2022. Ya estamos a la mitad de la semana. Es un placer estar con ustedes nuevamente todas las tardes de 4 a 5 en Cuarto Poder, que se transmite a través de las frecuencias de Radio Globo diseminados a lo largo y ancho del país. También los que están en la diáspora hondureña o el departamento 19 también nos puede sintonizar a través de radioglobonduras.com, Tuning Radio, también está Simple Radio y las redes sociales de Radio Globo, Globo TV, el cual está siendo dirigido esta tarde por Cristian Maradiaga. Ya Ronald López también está preparado en la producción Ana Godoy, y como todas las tardes acá nos acompaña como siempre don Carlos Paz López. ¿Cómo ha estado, don Carlos? ¿Cómo le ha ido este día? No, estamos muy bien, gracias Brian Flores. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, compañera Ana Godoy en producción, el compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo. Y de inmediato, sin ningún tipo de introducción, conversamos esta tarde con el licenciado Pablo Carías, sociólogo, politólogo de nuestro país, para consultarle ante qué escenarios estamos. Yo no voy a preguntar en cuestiones de alianza, sino de el país, con este zipizape entre el PCH y Libre. También desde los medios de comunicación se levantan campañas continuamente de mencionar la constituyente, campañas que se está persiguiendo a ONGs que anteriormente firmaron convenios con el régimen que se fue, que se está siguiendo a los curas todavía. Yo no lo he visto, pero esas son las cuestiones que se mencionan. ¿Por qué esos escenarios de mantener a nuestra sociedad en incertidumbre? Doctor Pablo Carías, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Y gracias a ese programa tan escuchado que usted dirige. Realmente lo que está ocurriendo en el país es muy preocupante. Yo creo que a nadie debe de alegrar, exceptuando aquellos políticos que ven en el fracaso del gobierno actual la posibilidad y el ascenso de sus propuestas y sus candidaturas en el próximo proceso electoral. Siempre hay gente que apuesta al fracaso. Eso tiene que ver un poco con aspectos de tipo psicológico y de aspectos de tipo social y hasta económicos. Este es un país, y como todas las sociedades, donde las crisis, las dificultades y los problemas siempre son aprovechados por alguien. Siempre hay alguien que le saca ventaja a todo esto que está ocurriendo. Y no es antojadizo que muchas de las cortinas que se están lanzando ante la opinión pública nacional tenga que ver con ese espíritu y con ese deseo. Yo creo que aquí hay algunas cuestiones que hay que desvirtuar. No hay posibilidades en este momento para el caso de un golpe de Estado. Desde luego que los sectores conservadores, en el caso particular de Honduras, son unos sectores muy atrasados políticamente. El golpe de Estado del 2009 fue un golpe de Estado innecesario y perturbador y generador de una crisis que en este momento probablemente las dificultades que estamos atravesando no serían de la magnitud por la cual atravesamos. Pero ahí está. Pero yo diría que por ahora eso no, muchos elementos, muchos factores que estaban presentes en el 2009 no están presentes en este momento. Y me refiero no solamente a factores internos, sino que también a factores externos. La otra cuestión que yo quiero también desnaturalizar, o por lo menos si contribuyera en alguna medida a disminuir, es esa campaña de anticomunismo que se está desarrollando.
Yo no creo, sinceramente lo digo, que Libre y su coordinador representen una ideología marxista-leninista, una ideología de izquierda, y que en su mente esté pasando la idea de desarrollar una propuesta de socialismo, aunque me parece que erróneamente, eso podría ser tema de otro debate, se está hablando del socialismo del siglo XX o del socialismo democrático. Realmente eso no. Yo quisiera ver alguna señal que marcara o nos dijera una acción que nos dijera que realmente estamos viviendo una etapa de socialismo. Como todos sabemos, el socialismo es una doctrina que tiene en sus planteamientos cuestiones de mucha justeza, que busca la equidad, que busca la justicia, desde luego, pero que eso implica muchas cosas. No solamente la existencia de un partido revolucionario de nuevo tipo, un partido que tenga en el socialismo, en el marxismo, su guía espiritual. Y eso no lo estamos viendo en Libre. De tal manera que pienso que los que están enarbolando las banderas del anticomunismo, atribuyendo a la MEL esa ideología y ese planteamiento, yo creo que no lo hacen bien, porque realmente también hay que decirlo, que ya ahora creo que al pueblo hondureño, o a la mayoría del pueblo hondureño, no lo asustan con eso del comunismo. Yo creo que en este caso Salvador Narrala está abrazando un planteamiento que me parece que no le va a aportar simpatía, no le va a aportar militancia, votos en un próximo proceso electoral. Por el contrario, el anticomunismo está desgastado porque su contrario, que es el comunismo o el socialismo real, también está debilitado. Como todos sabemos, con la caída de la Unión Soviética también se cayeron muchas utopías, muchas esperanzas y muchas ilusiones. De tal manera que yo creo que ese debate me parece hasta bizantino y perversamente esto distrae la atención de la población hondureña sobre problemas esenciales que tienen que ver con la pobreza. Ese 73% de pobres que hoy probablemente ni siquiera lograron encender el fogón para hacer un poco de café y comerlo con un pan. Esos que no tienen para comprar sus medicamentos, que no tienen cómo enviar a sus hijos a la escuela, que no tienen para el transporte, que no tienen para los medicamentos, sí, para ir a un hospital. Entonces yo creo que de eso es lo que quisiéramos que los políticos de uno u otro signo estuvieran debatiendo, mi amigo, que estuvieran discutiendo y aportando ideas orientadas a que superemos todas las dificultades para que la población hondureña, esos pobres que abundan en Honduras, puedan ver luz al final del túnel. Ahora entonces bien, yo creo que esa es una campaña distractora, mi amigo. Ahora bien, don Pablo, eso es un gusto saludarlo. Entonces, ¿por qué Narrala se sigue abrazando a ese discurso anticomunista, parecer a un discurso más macartista que anticomunista, de esos que hubo durante la Guerra Fría? ¿Quién está detrás de Narrala para que lo esté asesorando o él lo hace libremente? Si bien lo que usted plantea es que esos discursos pues se vinieron desgastando con el tiempo y con la caída del telón de hierro. Sí, mire, Narrala tiene algunas características particulares que son meritorias. Creo que es un hombre honrado, probablemente un soñador, pero una persona que no conoce la política como ciencia, ni siquiera como arte. Es un hombre con una tremenda incontinencia verbal, que habla cualquier cosa y a veces pienso que no le da pensamiento. Yo creo que es de las personas que primero habla y después piensa. Ni siquiera
piensa que lo que dice tendrá resultados negativos. Mire, yo creo que Narrala es él y sus circunstancias, como decía Vasconcelos. Narrala es de los que se ve en el espejo y se alaba a sí mismo por lo que es. Y de hecho ya lo ha dicho, y podemos detectar en su personalidad esa condición. Yo no creo que haya... Claro que hay fuerzas que probablemente sienten alguna simpatía y hasta se sienten alegres, se sienten representados por esta bandera anticomunista, pero no creo que haya una fuerza así importante que lo esté orientando, que le esté diciendo, mira, por aquí tienes que irte. No, porque creo que le estaría aconsejando muy mal políticamente. Yo creo que en política hay que ser cuidadoso y tener las consignas adecuadas para cada momento histórico en el cual vive la sociedad. Narrala no creo que haya ninguna fuerza, es que él mismo tiene esas convicciones. Él mismo creo que, recuerde que él estaba, cuando se dio el fatídico golpe de Estado en Chile en 1963 contra el doctor Salvador Allende, él estaba en Chile y probablemente fue muy influido por esa vertiente anticomunista que desarrolló Estados Unidos y que desarrollaba en toda América Latina en esos años, ¿verdad? Y bajo esa influencia, además su origen social, su origen de clase, favorece ese tipo de ideas, ¿verdad? Porque son ideas que en esta época son excesivamente conservadoras, y además le voy a decir una cosa, sin auditorio, sin receptividad en la población, porque como les digo, ya el comunismo no asusta a nadie, porque sabemos que hoy en día estamos viviendo una crisis política, y en la crisis política entran en dificultad tanto las ideas de derecha como también las ideas de izquierda. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque la utopía con la caída de la Unión Soviética sufrió duros golpes, pero también la utopía capitalista está en enormes dificultades. Mire, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo la recesión, la inflación anda por un 8%, nunca antes visto después de hace unos 40 años. Y la situación económica, por ejemplo, en Europa, esa Europa culta y civilizada, ¿verdad? También andan en enormes dificultades. En Alemania creo que hoy mismo han declarado ya oficialmente que es un país en recesión, y era la locomotora industrial de Europa. La principal prestamista del continente. Está en crisis, pues. Sí. Sí, dígame. Doctor Pablo Carías, ¿eso se conocía cuando se firmó ese pacto? Que aquí también había una campaña por meterle al pueblo hondureño de que fue una alianza. Ya Libre había dado a conocer su plan de gobierno bicentenario, cuando Narrala pues firma el pacto, y don José Manuel Zelaya Rosales y los otros involucrados, que ese planteamiento de refundación que tiene Libre era lo que estaba en su plan de gobierno. Pero ¿cómo se firma el pacto? Narrala con ese reaccionario, o más bien arcaico anticomunismo, y Libre con una propuesta progresista firman el pacto. O sea, derecha e izquierda en Honduras, ya sabemos que pasan cosas que no se dan en otras partes del mundo. Pero denos permiso para hacer una pausa. Solo denos un segundito, de don Pablo. Bueno, ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información
así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa al número de teléfono 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagina que tienes 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no? Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y en 7 pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página, saca una cita, acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Conversamos esta tarde, amigas y amigos, oyentes y los que nos ven de Cuarto Poder, con el doctor Pablo Carías, sociólogo, politólogo de nuestro país, y le consultaba para quizás hacerlo más fácil, ¿quién necesitaba más, Libre a Narrala o Narrala para que no lo aplastaran en las urnas en el proceso electoral? Porque el ejército de 800,000 personas que dijo que iba a tener en todo el país nunca se le vio. Bueno, realmente yo creo que esta fue como un matrimonio no deseado, ¿no? O por lo menos sí, no deseado en el sentido de que... O como decimos ahora, don Pablo, perdón si me interrumpo, una relación tóxica, si le puede decir así. Sí. Así mismo, una relación incómoda. Ajá. ¿Verdad? De esas relaciones que usted establece a sabiendas que no va a tener éxito, pero que al fin y al cabo hay que cubrir algunas formalidades. Ahora, también hay una cosa, mi amigo, y es que Juan Orlando Hernández tuvo un mérito, si usted lo quiere señalar así, tal vez lo entrecomillamos, y es que unió a todo mundo, ¿verdad? Incluso a sectores amplios dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Nacional. Los unió alrededor o en contra de su figura. Es decir, el mejor votante para la oposición fue Juan Orlando Hernández. Entonces, yo creo que esto hay que considerarlo, ese fue un factor clave. Ahora, lo que pasa es que en Narrala también es difícil, porque recuerde que es un hombre que anda detrás de la figuración, detrás de potenciar su presencia en cualquier hecho o cualquier circunstancia que le pueda situar algún tipo de desarrollo, digamos, en la conciencia de algunos electores en el país. Entonces él sabía que era mejor ir acompañado que ir solo. Él estaba bien claro. Y para eso estaba bien, me parece que era correcto. La unidad, yo creo que eso aportó beneficios a la población, porque logramos deshacernos
de Juan Orlando Hernández, pero no solamente de él, porque él ya no iba en la planilla como candidato, pero nos liberamos del Partido Nacional que en ese momento y todavía sigue sin liberarse sin desprenderse de ese grupos que tienen una concepción muy atrasada, muy conservadora y además muy involucrada con actos de corrupción. Yo creo que eso es un aporte histórico, consciente o inconscientemente, que hicieron los firmantes de la alianza. Ahora, me parece que ya agotado ese eslabón, ¿verdad? Encontrado ese eslabón, ya cuando se trata de hacer gobierno, ya Narrala no entra en ese planteamiento. Pero mire, yo le voy a decir, no tanto por el planteamiento programático, yo creo que más bien tiene que ver con el hecho de que él pensaba que en efecto, y vea que muchas de sus declaraciones van en esa línea, de que él está marginado de la toma de decisiones, está marginado de la toma del poder. Vea que todo tiene que ver con el yo. Yo que no soy protagonista, yo que no tomo decisiones, que acordamos que esto se iba a discutir antes de llevarse a cabo, y vea que todo tiene que ver con el egocentrismo de Narrala. Todo lo contrario de la otra vicepresidenta, que es la figura más pública dentro de este concepto, digamos, la Gutiérrez, la amiga Doris. Sí, Doris Gutiérrez, andaba por marcarla organizando. Sí, lo escuchamos, disculpe. Sí, no, ella, si no le dieron trabajo, ella lo buscó. Sí. ¿Verdad? Ahora bien. Es una actitud mucho más positiva. Claro. Sí. Ahora bien, porque aquí, bueno, no conocemos nosotros los pormenores de qué se habló en ese acuerdo que se suscribió en octubre de 2021, pero la lógica y el buen sentido nos dice, don Pablo y Carlos, de que esa Narrala, que iba en picada según las encuestas, me estoy basando en las encuestas, pues entró con la negociación en una desventaja, y obviamente que dentro de la política la negociación también significa ceder. En algún momento Narrala no comprendió, si se puede dar una interpretación de que él, al ser un designado presidencial más, no el primer designado presidencial, sino otro de los tres, él no comprendió, no entendió de que al ser designado presidencial su figura se iba a ver eclipsada por la imagen de la actual presidenta. Bueno, sí que es parte de la problemática de Narrala, que él tiene una visión de corto plazo, él es un hombre cortoplacista. Él incluso sabe, porque también hay que decir que la figura de los designados, como en el pasado, la figura del vicepresidente, también en la Constitución, en las leyes de la República, creo que falta darle contenido, porque en efecto, si usted ve casi toda la historia de los vice o de los designados, ha sido casi la misma, la constante. Exactamente. De que no tienen asignación, ¿verdad? Recuerda usted a Elvin Santos, que tuvo que llevar su oficina a una casa bellísima que tiene ahí por Miramontes. Exactamente. Y incluso Rosenthal también, cuando fue el vicepresidente, al final se desmarcó porque este cargo lo que hace es dar compromisos de tipo jurídico, en el sentido de que si usted por un día asume el control del país, ya queda inhabilitado. Y él, por ejemplo, nunca aceptó esa condición de quedar sustituyendo a Melba. Entonces, yo creo que también eso hay que señalarlo con toda claridad, pero es un problema de la normativa, y eso lo sabía Narrala. Pues, exactamente. De que no hay tareas así específicas hacia los designados, y yo antes de haber llegado a acuerdos, pues me hubiera fijado en ese detalle. Luego también yo no sé si lo que está diciendo Narrala hasta dónde es cierto, esto no lo ha desmentido ni Mel ni él, ni Narrala, si existe ese documento, o fue un acuerdo entre palabras, palabras pues. Porque si el documento existe, pero solo habla del Congreso Nacional, que Narrala propondrá el presidente del Congreso, eso sí lo dice el documento.
ya ni siquiera la repartición de la secretaría que él quiere ignorar, que se le ha cedido, no está. Y una embajada. No está el documento. Y una embajada. Y por cierto, ahora bien, cabe preguntarse, bueno, en este momento la presidenta está en una gira internacional. Y hoy precisamente se reunió con el presidente de Italia. En este momento, si usamos lo que hemos visto, por lo menos desde el 27 de enero para acá, cuando recordamos que Nasrallah hizo su promesa de ley de que él se juramentó como el primer designado presidencial, en este momento acá en el país, entonces, ¿quién está dirigiendo? Si no está la presidenta, porque la presidenta obviamente está en el exterior. Sería o sea, son preguntas que nos ponen a pensar, pues, ¿no cree, don Pablo? No, es que, mire, el hecho es que hagamos algunas observaciones críticas a Nasrallah y a otros sectores de la política, no quiere decir que no reconozcamos los errores del equipo de gobierno actualmente. A mí me parece que eso también es inadmisible. Yo no soy abogado, le confieso, pero debe haber alguna normativa donde se hable con claridad quién sustituye a la presidenta o el presidente. Tengo entendido que cuando es por varios días debe designarse quién va a sustituir, porque la presidencia entonces queda en una cefalía, pues, y eso no puede ocurrir. Me parece que es una tarea muy buena para que usted la consulte ahí con los juristas. Luego también hay que reconocer, digo yo, no sé, yo lo hago desde una posición que no tengo militancia, pero yo creo que también Libre y Mel Zelaya no han sabido administrar esta confrontación, estos debates y discusiones que se están dando. Porque yo le confieso, mire, el Partido Libre adolece de algo, y es que no tiene una dirección colectiva. Incluso yo creo que ese acuerdo debió haberse adoptado como una resolución de algún órgano de dirección del Libre. Igualmente dentro del Partido Salvador de Honduras. Usted ve que ahí lo que están confirmando es el estilo unipersonal en la conducción de los destinos de los partidos políticos y, lo más grave, en la conducción de los destinos de la nación. Eso es inadmisible y eso le está haciendo daño a la nación, porque la dirección colectiva, incluso si el Partido Libre se declara un partido de nuevo tipo, la dirección colectiva es uno de los planteamientos, uno de los principios esenciales de toda organización de nuevo tipo. Entonces, yo creo que también ha habido problemas. Y conociendo a Nasrallah, yo no diría que tengan que estarlo allí, como decimos en mi pueblo, pastoreando, ¿no? O chineando, como me conocen en el lenguaje más popular. Pero yo creo que deberían de tener alguna indulgencia con él, digamos, alguna comprensión con él, y llamarlo y decir y llegar a algunos acuerdos, porque también, mire, ahora el rompimiento se da a partir de una declaración que hace él, y yo creo que aquí en este caso la batuta debió haberla tenido y debe tenerla la presidenta, porque al fin y al cabo la alianza es en el gobierno, no es una alianza ya que responde a una cuestión política, sino que es una cuestión gubernamental. Y como quiera que sea, esto en alguna medida le hace daño a la capacidad de gobernar la presidenta Xiomara. Esa es la pregunta. Porque el solo hecho de que ya nos esté distrayendo de los problemas fundamentales, quitándole tiempo a la presidenta para dedicarlo a otros temas, tiene que estar abordando estas circunstancias. Esa es la consulta, que a quién daña más este zipizape que se tienen con Salvador Nasrallah y el gobierno cuando se está camino hacia la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Se da cuenta Nasrallah hasta ahora que no formará parte de ese poder del Estado, que no tendrá ninguna incidencia, porque el Libre tendrá que consensuar con los otros partidos que tienen la decisión final para poder elegir los magistrados. Correcto. Aunque esto, mi amigo, es tema de un análisis, digamos, aparte, porque también, mire, esto de la Corte Suprema de Justicia
podemos estar ya casi a las puertas de una situación de crisis. Se lo digo porque yo lo que estoy viendo es que si no hay un reparto que complazca a las partes, ¿verdad? Podemos estar en una situación sumamente compleja, porque se puede incluso romper el orden en función de la elección de la Corte Suprema, lo cual implicaría que la actual Corte, según he escuchado por los abogados, podría continuar. Y eso es una situación sumamente que nos pone en aprieto y nos pone en dificultades, porque el Estado como tal ha estado cojeando en alguna medida, porque hay una Corte que está como escondida, como allí que ya no resuelve nada, temerosa, apabullada por todos los desastres que le dejó Juan Orlando Hernández, y eso no ayuda a la institucionalidad. Pero entonces, Libre, yo creo que Libre debería estar centrado en eso. Dígame, pero Libre debería estar centrado en eso en vez de estar ahí con el dime que te diré con Narrala, ¿no crees? Exactamente, mi amigo, es correcto. Pero yo también... es importante. Porque perdón, mire, sí. al fin y al cabo, Salvador, usted sabe que aquí a veces esos dimes que te diré, a veces termina beneficiando a uno, porque el que no está en el poder, mucha gente lo ve como el mártir, como el sacrificado. Entonces, pudiera en algún momento generar alguna simpatía frente a un partido que casi siempre los partidos en el poder, como quiera que sea, a menos de que haga una buena gestión, pueden entrar en un periodo, en una fase de desgaste y de cansancio. Sí, mire que usted hablaba con relación a la Corte. Bueno, en 2009 recordamos que habían esos conciliábulos, habían esos rumores de golpe, porque no se elegía la Corte el 25 de enero de 2009, lo recordamos. Después venimos al 25 de noviembre de 2016. Se pasó el 25 de enero de 2016 y pasó casi varias semanas, como 2-3 semanas que estuvo en aquel zipizape, en el sorteo de la papeleta para ver quién entraba o no entraba al pleno de magistrados de la Corte Suprema. ¿En algún momento podría volver a repetirse esto a su juicio? Sí, puede repetirse, sí. Mire, porque hoy en día hay que tomar en cuenta los factores internos, pero también los factores externos. Recuerde que el tema de la Corte Suprema, lo querramos o no, está en la mira de lo que llaman cooperación internacional. Yo repito con lo cual se denominan a las cosas. A veces no estoy muy de acuerdo, pero hoy en día esa cooperación internacional tiene extrañamente mucha capacidad de influir, dado que en alguna medida los gobernantes han ido abriendo espacios para que perdamos su soberanía. Y a la población no ve como extraño que sea de fuerzas extrañas o extranjeras las que dicten las pautas. Pero en las condiciones actuales, ese es un factor importantísimo a tomarlo en cuenta, porque es prácticamente una de las condiciones que se ha puesto para la llegada de la CICI, que el problema de la Corte y otros temas que tienen que ver con legalidades, en la visión de ellos, está en la agenda para que pueda venir la CICI a acompañar la gestión en temas de combate a la corrupción de la actual presidenta, Xiomara Castro. Entonces, vea usted todo el enredo, todo el entramado, porque, mire, si las cosas se van a desarrollar al margen de las indicaciones de la Junta Nominadora, que ya veo que es probable que por ahí vaya, no se olvide este momento que le estoy diciendo, que va a haber algún momento que el Congreso, o por lo menos la versión del Libre, va a intentar desmarcarse de la Junta Nominadora, entonces allí va a haber un serio problema, va a haber unas dificultades y por eso le digo que podemos estar a las puertas de una crisis, porque es que esto requiere mucha sapiencia, mucha sabiduría
y leer con mucho cuidado los arreglos a los cuales va a llegar, porque también lo mismo, mire, es una pena que yo estoy de acuerdo que para la gobernabilidad en un país hay que buscar acuerdos, pero que hay que llegar a acuerdos, hay que buscar consenso para distribuir el poder. Eso es otra cosa, y eso puede tener significados, porque imagínense que en esos acuerdos por ahí andan varias porque la gente empieza a hacer números, ¿no? Correcto. 5. ¿Cómo queda libre con cinco magistrados? Queda en una situación de desventaja, ¿no? Sí. Otros hablan hacen diferentes cálculos, pero usted ve que es un asunto sumamente complejo, porque hay problemas que la Constitución y las leyes han dejado, son como cabos sueltos, para que no lo dejaron arreglado. Y es que es difícil arreglar este tema, porque el problema es que controlar el tema de la justicia no solamente es controlar la posibilidad de adecentar la administración pública y de hacer una sana administración pública. Muchas veces tiene que ver con la protección de los que están y de los que vendrán a la futura administración del país, y todo el mundo hace cálculos. Bueno, ¿y qué va a pasar si no nombramos una corte a nuestra medida? Porque es el problema, que aquí los políticos no podemos negar, aquí quieren una corte a su medida. Usted recuerda que en el pasado había un político sanpedrano que hasta se ufanaba de que tenía 3 o 4 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y son los que le hacían los favores cuando a los tribunales llegaban casos conflictivos, sobre todo de tipo administrativo y laboral a estos organismos. Entonces, hoy la Corte es un tesoro, eso es algo que apetecido, digamos, acariciado por todo el mundo. Pero puede ser en este momento la manzana de la discordia que nos lleve a una situación de crisis, o también puede ser que nos lleve a una situación de desilusión con la actual mandataria, porque también eso de, mire, los repartos de poderes, la distribución de poderes, no siempre son de la simpatía y gozan del apoyo de la población. Eso lleva intrínseco un cierto descontento de la gente, porque la gente va a empezar a creer que estamos viendo sobre lo mismo. Claro, no es lo mismo, porque Juan Orlando Hernández, para lograr controlar la Corte, disparó millones y millones de lempiras, ¿verdad? Usted sabe cómo fue eso. Sí. Y yo no creo, me resisto a creer que el Libre pueda hacer eso, y en la coyuntura actual no creo que hayan esas posibilidades, y entonces tienen que, bueno, poner toda su sapiencia y sabiduría, que no es fácil también, con una oposición bastante orientada a defender el pasado. Muy bien. El elemento, doctor Carías, es que está obligado Libre a alcanzar un consenso con esas otras fuerzas políticas, al no tener cómo llegar con una mayoría. Forzosamente está obligado a sentarse con el Partido Nacional y le van a pedir parte. No, eso sí es. Y aquí el problema es si hasta dónde la oposición está en condiciones de aceptar, ¿verdad?, la supremacía del Libre en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque también ellos hacen números. Si usted sabe de los porcentajes en los procesos electorales, y si lo divide de manera proporcional en la constitución de la Corte, ocurre que la oposición pasaría a controlar la Corte. Y eso no es bueno para el gobierno del Libre, más allá de los intereses personales, ¿va? Porque por ahora tenemos la expectativa de que el gobierno del Libre va a combatir, y si viene la CIS y todo eso, va a combatir la corrupción. Pero si no logra una influencia decisiva en la Corte,
esa lucha contra la corrupción quedaría en veremos. Quedaría un punto de la agenda no cumplido. No fácil para Libre. Los dos escenarios nada fácil, porque se le presentaría el escenario en la Corte Suprema como se lo tiene en este momento en el Congreso Nacional. Correcto, sí. Esas son las dificultades de haber logrado un triunfo contundente en el Ejecutivo, pero una participación un poco limitada, reducida en el Congreso Nacional de la República. Recuerde que el Congreso y la elección de los diputados sigue otra lógica. Era la lógica del diputado regalón, del político regalón, que arraigado en su departamento, con algunos alcaldes, con la bolsita solidaria, lograron ganar votos en la composición del Congreso. Y hoy tiene usted una oposición en el Congreso que, contados en votos, es lo suficiente para poner en dificultades y en aprietos a cualquier gobierno. Y a cualquier gobernante. Y ahí es donde viene la traba, ahí es donde viene el problema serio y la contradicción seria. Porque al estar este escenario, incluso a veces Libre ha tenido que ir ¿verdad?, a situaciones y a decisiones también bastante incómodas y con una sensación de mucha duda en la perfección de amplios sectores de la población hondureña. Correcto. Si nos permite un momento, don Pablo, porque tenemos un corte comercial, ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagina que tiene 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no? Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y el 7 pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página. Saca una cita. Acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el doctor Pablo Carías, sociólogo, politólogo, sobre esta incertidumbre que se genera en el país, y ya planteaba que genera una inestabilidad y que hay intereses posibles
de ciertos sectores que le sacan ganancia a la situación. Concluyendo, don Pablo, ya en las conclusiones de los elementos que se han mencionado y en la situación en que se está actualmente, este papel que viene jugando las iglesias en general y las organizaciones de sociedad civil que también participan en el juego, cuando en el pasado incluso firmaron convenios con el régimen y ahora dice que se sienten amenazados. Incluso hoy han salido últimamente los medios de comunicación. Incluso actores, don Carlos, para añadir a que también fueron partícipes del golpe de Estado y que avalaron la represión que hubo en la época del golpe. Don Pablo. Sí. Bueno, mire, también otra situación, pero yo creo que esto tiene más que ver con un problema de ética, con un problema de moralidad pública, podríamos decirlo, ¿no? Y que es parte de la crisis y debilidad de la política en general y de los políticos y hasta de los movimientos sociales. Porque como hablábamos la vez pasada, esto de sociedad civil es un concepto inventado, construido artificiosamente para oponerlo a los movimientos populares que en el pasado tenían músculo y tenían dientes y podían presionar en favor de sus reivindicaciones. Ahora incluso, mire, parte de la sociedad, yo no puedo juzgar a todos y condenarlo a todos, pero parte de esa sociedad civil, sobre todo algunas ONGs, son instancias donde se copta a los mejores líderes y se copta también la iniciativa popular, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión. Ahora, pero el problema también es, usted como, digamos, un partido en el gobierno, tampoco, si ellos no hicieron nada en el pasado y por el contrario hicieron silencio, tampoco ahora usted puede levantar esa bandera, porque realmente la gente no fue a votar votó contra esa circunstancia que se daba en ese momento, ¿verdad? Pero eso es pasado, eso ya pasó. Entonces ahora lo que hay que demostrar es que a pesar de todas las dificultades se está haciendo o se puede hacer un buen gobierno, porque fíjate que tenemos dos experiencias. A mí me llama mucho la atención y yo creo que estamos obligados a estudiar este fenómeno del Salvador y también el fenómeno en Colombia. Mire, Petro, por ejemplo, no sé cómo está la situación política, pero él tuvo y se vio obligado a hablar incluso con los sectores más conservadores, responsables de esas masacres que se han dado en Colombia. Allí la situación fue complicadísima. Y recuerden que ellos son los que nos dieron asesoría, o le dieron asesoría a Juan Orlando Hernández en temas de represión. Y habló hasta con Uribe, Petro, ¿verdad? Ha hablado con todos los sectores. Otro tanto está ocurriendo en una versión diferente en El Salvador. En El Salvador, este muchacho, joven presidente, pues no, si hace referencia al pasado, es para sacar lecciones, para hacer las cosas diferentes en el presente. Y ve usted que en El Salvador hay cambios sustantivos. Yo no tengo ni la menor duda, y ahora se están proclamando como el país más seguro de América Latina. Y entonces, yo creo que eso sí es importante, hay que valorarlo. Y yo creo, pero más diría yo que eso tiene que ver con un problema de ética, ¿verdad? Y yo creo, fíjate que a mí se me ha ocurrido, claro, en algún momento podemos discutirlo, debatirlo, pero a mí me parece que los medios de comunicación ahora están desempeñando su papel. ¿Sabe cuándo no lo desempeñaron? Ajá. En el pasado. Correcto. Hicieron silencio. Sí, se llamaron al silencio. Hubo complicidad con el régimen. ¿Ah? Hubo complicidad con el régimen, sin lugar a duda. Correcto, ahora están, es decir, en el pasado se les pagó el silencio. Hoy, como ya no se paga el silencio, hablan. Pero lo que dicen tiene que ver con ese día a día que está viviendo la población. Entonces, esas son las complejidades, son las dificultades que hay
para comprender este fenómeno, ¿va? Y para comprender esta realidad. Y ese mismo día a día, don Pablo, que eso fue silenciado sistemáticamente durante los últimos 8 años. O sea, aquí nos terminaron vendiendo una idea de un país donde brotaba leche miel sobre hojuelas y cosas así. Y ahora que la cosa cambió, entonces estamos observando incluso hasta posturas muy mordaces, por no utilizar otro concepto. Correcto, sí. No, es una verdad a leguas. Eso se ve con claridad. Pero la población que hoy en día está pasando por las mismas dificultades, tal vez con algunas ligeras diferencias, por las mismas dificultades del pasado, ¿verdad? Que no tiene empleo, que tiene inseguridad, que no tiene recursos para cubrir una serie de necesidades, pues dice, bueno, y en todo esto, ¿y yo qué pinto? ¿Y cuál es mi realidad? Yo creo que la mejor respuesta que puede dar un gobierno a todo esto es realmente emprendiendo el camino de la transformación de la sociedad, el camino, digamos, de la búsqueda de acuerdos entre todos aquellos sectores, excepto a los que están muy comprometidos con el golpismo y con la corrupción, ya hacer un llamado para que participen en la responsabilidad de gobernar este país. Porque yo creo que hoy en día ya el problema es que la gente, ya la gente lo que quiere es ver obras, lo que quiere es ver que en la mesa haya comida, lo que quiere ver es que haya esperanza, que haya alguna ilusión. Pero si no hay nada y todo es discusión y todo es referencia al pasado, el pasado es útil solo si sirve como experiencia para no seguir cometiendo errores. Pero estar detenido en ese pasado me parece que metodológicamente no es correcto, filosóficamente no es correcto, pero también puede tener muchos engaños. Le agradezco mucho, don Pablo, a nombre de la audiencia de Cuarto Gracias, Poder, haber compartido esta tarde. Gracias, don Pablo. Gracias a usted. Bien, muchas gracias a don Pablo Carías, que es un reconocido sociólogo. Ex catedrático universitario. Sí. Sí, ex profesor universitario. Entiendo que ya está jubilado. Ya está jubilado, don Pablo Carías, un buen profesional. Y han sido estudiosos de la realidad, no solo hondureña, sino que también de la América Latina y el comportamiento social, o sea, de lo que es el mundo, porque él planteaba ese caso de la Europa que también está en crisis en este momento, con grandes huelgas, producto del alto costo de la vida, por haberse dejado llevar o por estarse dejando llevar por la política guerrerista estadounidense que se impulsa desde los Estados Unidos. Pues ellos también le están inyectando armas a Ucrania. Los rusos fabrican armas. Claro, es una de las potencias militares del mundo. Armas no va a terminar la guerra, pero también los gringos están planteando suministrarle gas y derivados del petróleo a altos precios. Sí. Al grado que la recesión en los Estados Unidos va a salir de Europa y de nuestros países. Correcto, es que por eso, como ya para finalizar, pero bien dice un refrán que es viejísimo, que cuando Estados Unidos le da una gripe, acá a nosotros nos da fiebre, y ahora hay que añadirle, nos da COVID también, pues, o sea, un COVID financiero horrible. Entonces al final somos nosotros los que terminamos pagando las consecuencias. Y en el tema de hoy, Brian y estimados oyentes y televidentes, creo que don Salvador Narrala debería estar centrado en consolidar su instituto político. Cosa que no va a pasar. Porque de la Asamblea, en vez de salir fortalecido, como que sale parapléjico. Sí. Muy cuestionado, lastimosamente. Y libre enfocarse en cómo hacer esos consensos necesarios para no llegar a la inestabilidad política. Al final van a haber consensos. De una u otra forma van a haber consensos. La gobernabilidad sobre todas las cosas. Nos vemos mañana. Gusto haber estado con ustedes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó